Ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo número 12. Y justamente, hermanos, en esa porción del versículo número 4 al versículo número 8, fue el texto que utilizamos la semana anterior para meditar sobre el mensaje que les compartía, que llevó por título el cuerpo de Cristo. Y dentro de las cosas que estuvimos la semana pasada meditando es acerca de cómo la gracia del Señor ha obrado, cómo ha operado la gracia del Señor en la vida de todos los que somos sus hijos. Y para empezar, la gracia del Señor se derramó sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que nos dio la posibilidad a través de la fe de nosotros ser hijos suyos. Y una vez que fue derramada su gracia para que nos fuera posible conocerle de manera personal, Él nos hizo parte de una iglesia local. Él nos hizo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y se repite nuevamente Dios derramando su gracia sobre nuestras vidas, porque al hacernos parte de ese cuerpo del cual nosotros somos parte, y a semejanza de este cuerpo que se compone por diferentes miembros, y cada miembro tiene una función y una capacidad específica, también nosotros como hijos suyos, Dios nos ha colocado en una parte de ese cuerpo para que nosotros llevemos a cabo una función, pero para que sea posible que nosotros llevemos a cabo esa función, la gracia de Dios a través, en este caso, de la obra de su Espíritu Santo, es el que nos ha dado esa capacidad, que la Escritura nos menciona en diferentes porciones, como Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro capítulo 4, los llama dones la Escritura. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Qué es un don? Una capacidad especial que recibimos todos los verdaderos creyentes desde el mismo momento en el cual fuimos hechos salvos por Dios. En el mismo momento que Dios nos recibió como sus hijos. Ahora, yo decía, hermanos, no lo decía con estas palabras, pero yo les decía que a veces Dios nos da la oportunidad de conocer otras congregaciones. Y a veces salimos impresionados por ver a aquella iglesia. A veces es por el tamaño del templo, a veces es por el número de miembros que conforma la iglesia, o por tal o cual ministerio, por diferentes razones. Y a veces venimos a nuestra iglesia de regreso y queremos nosotros que en nuestra iglesia haya lo que en otra iglesia hay. Y yo les decía, hermanos, que eso no es posible, porque no todo lo que funciona en otras iglesias va a funcionar en nuestra iglesia. Y lo que sucede es que una iglesia es como una persona. Nosotros como personas tenemos rasgos distintivos. Y a pesar, hermanos, de que todas las iglesias verdaderas pertenecemos al Señor y Cristo es la cabeza de cada una de esas iglesias, todos somos, hermanos, utilizados de manera distinta. Todos somos capacitados de manera distinta, porque Dios tiene planes distintos para la vida de todos nosotros. Hoy vamos a meditar, hermanos, en un mensaje que he puesto por nombre Mi respuesta a la gracia. Porque la gracia de Dios, hermanos, es algo que se repite no tan solo día tras día en la vida del verdadero creyente, sino que la gracia se está derramando en todo momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Y nosotros, a su vez, a lo mejor no lo pensamos, no lo consideramos, pero todos nosotros estamos dando un tipo de respuesta
a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aquí anoté algunas cosas donde la gracia de Dios se manifiesta. En primer lugar, hermanos, como ya todos sabemos, somos salvos por su gracia. Pero si llegamos a pensar que la gracia de Dios solamente obra en nuestras vidas en el momento de nuestra salvación, estamos equivocados. Porque no solamente la gracia de Dios nos salvó, como decía hace unos momentos, también la gracia de Dios nos capacitó. También por la gracia de Dios somos provistos. Cada provisión que recibimos es por la gracia de Dios. Hace un momento, en el tiempo de acción de gracias, 2 hermanas dieron una gratitud similar. No voy a mencionar sus nombres. Ustedes que están aquí fueron testigos quienes dieron ese testimonio, pero una de nuestras hermanas decía: gracias al Señor pude concluir la quincena. Sabía que iba a ser 2 semanas complicadas y la hermana decía: gracias a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Quién hizo eso? Dios. ¿A través de qué? De su gracia. Y alguien más ya tiene un implemento para poder hacer más fácil su trabajo y que sus clientes estén más cómodos. ¿Quién hizo esa provisión? La gracia de Dios. Dios opera y provee por su gracia. Somos dirigidos por su gracia. Somos inclusive corregidos por su gracia. Hay momentos en los cuales uno anda desanimado, a veces con razón y a veces sin razón, pero Dios nos anima por su gracia. A veces caemos y podemos caer muchas veces, pero Dios, cada vez que caemos, por su gracia nos levanta, nos anima. Ahora nosotros, hermanos, ante tanta manifestación de la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas, ¿de qué manera estamos respondiendo? Y eso es algo que quizás pocas veces nosotros estamos pensando. Oiga, porque si soy salvo por su gracia, ¿de qué manera debo responderle a Dios? Si estoy siendo provisto por su gracia, ¿de qué manera voy a responderle a Dios? Si estoy siendo corregido, si algo estoy haciendo fuera de su voluntad y Él me corrige a través de su gracia, ¿de qué manera voy a responder? Inclusive voy a poner un ejemplo que pudiera parecer trivial, pero el hecho de que hoy estemos aquí en la casa del Señor, ¿saben producto de qué es, hermanos? De su gracia. Porque nos dio la vida, nos dio la salud, nos dio los recursos para trasladarnos aquí, nos cuidó en el traslado. Es por su gracia. Así que en cada manifestación de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, lo que hoy el Señor quiere invitarnos es a pensar de qué manera nosotros estamos respondiéndole a Él. ¿De qué manera? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos correspondiendo a cada acto de gracia? Porque ¿qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. No merecemos nada. No hay algo que Dios nos deba, nos los da porque Él quiere dárnoslos. Lo hace porque Él quiere hacerlo. Pero el Señor, hermanos, no nos debe nada. Ahora, teniendo esto en mente, en Romanos capítulo 12, versículo número 3, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, dentro de esos
actos, dentro de esa obra que Dios hace en nuestras vidas a través de su gracia, Dios desde el momento de nuestra salvación, hermanos, tenía designada el rol, la función que cada uno de nosotros, que usted iba a cumplir dentro de un cuerpo local como es esta iglesia. A veces usamos o oímos la frase coloquial de que vamos a la guerra sin fusil. Alguna vez venimos a la iglesia, alguna vez venimos inclusive a la iglesia sin Biblia. Hace poco me pasó a mí, ¿verdad? Increíble. Que al pastor se le olvidó la Biblia. Ya me estoy balconeando, ¿verdad? Le dije, hermana Raquel, présteme su Biblia, está bien bonita su Biblia, présteme su Biblia, tiene la letra grandota, la voy a poder ver bien. Imagínense, venía a predicar un domingo y viene desarmado. Pero Dios no nos dice vas a hacer esto, sin antes hacerte una provisión para que usted pueda cumplir con esa tarea que Dios le ha asignado a usted. Ahora, Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí. Si usted recuerda, el domingo pasado yo les decía que hay muchos hermanos sinceros en las iglesias, verdaderos creyentes, que tienen problemas de autoestima, que tienen problemas de una autoimagen sana. No abundé en el tema porque para muchos hermanos esos temas son tabú. Pero de que tenemos esos lastres, los tenemos, aunque no los queramos reconocer. Y muchos hermanos dicen, pues yo no sirvo para nada. No, yo que voy a poder hacer esto o aquello. Pero la realidad bíblica es que Dios a usted le ha dado una capacidad para cumplir una función dentro de la iglesia. Ahora, el asunto es, ¿y de qué manera vamos a responder? Pero también está el otro lado de la moneda. Que nosotros empecemos a cumplir la función en el lugar preciso donde Dios designó para nosotros. Y podemos caer en la tentación del orgullo, de decir qué bien hago tal o cual tarea, o de qué haría esta iglesia si yo no estuviera aquí. Qué bien dirijo, qué bien toco la guitarra, qué bien canto, qué bien predico, qué bien enseño, qué bien barro. Pablo dice al empezar este versículo, digo pues, por la gracia que me es dada. Ahora, no quiero emplear mucho tiempo hablando del apóstol Pablo porque creo que todos conocemos lo suficientemente bien al apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Pero si alguien supo exactamente de dónde venía su capacidad, vamos a decir, si alguien sabía exactamente de dónde venía su poder, era el apóstol Pablo. Porque allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hay un versículo, hermanos, que me ha impresionado desde hace mucho tiempo. Y es el versículo 10. Donde el apóstol Pablo, después de hablar de qué manera el Señor murió y resucitó conforme a las Escrituras, y menciona a los que fueron antes de él, de cómo el Señor resucitado apareció a los apóstoles, etcétera, y habla de que el Señor les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice el apóstol Pablo en el verso número 9, porque yo soy, ¿qué cosa? El más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y cuál es la argumentación de Pablo?
porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero vean lo que dice el verso 10, porque por eso los traje aquí. Pablo diciendo, porque ¿por qué cosa, hermanos? Porque por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. O sea, si Pablo, hermanos, al colocar su estima, hablando en el terreno estrictamente humano, Pablo decía, ¿saben qué, hermanos? No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Saben qué, hermanos? Hubo 12 apóstoles antes que yo, pero no, yo soy el más pequeño de todos. Porque yo fui un blasfemo. Porque asolé a la iglesia, porque perseguí a la iglesia, porque fui un religioso. Pero Pablo dice algo que hace la diferencia, que hizo la diferencia en la vida de Pablo, pero ¿sabe una cosa? También hace la diferencia en usted y en mí. Si somos honestos, hermanos, y miren que hay testimonios dramáticos. Ahora que he estado unos días allá en Puebla, un pastor me ha estado contando por parte de su testimonio y qué cosa. Ese hermano era un sicario y me ha dado datos. Yo tengo familia allá por la zona de Córdoba y me dio datos y me dice, fulano, le digo, yo era niño y yo oía de ese personaje. Así que es verídica la historia que él me está contando. Pero él, lejos de ser un sicario, hoy es un predicador de la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué esa transformación? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa oportunidad? Hay una sola razón, hay una sola respuesta. Es la gracia de Dios. Quizás nuestro testimonio no sea tan dramático como el de ese hermano, pero es la gracia de Dios en la vida de usted lo que ha permitido esa transformación en el corazón de usted. Y Pablo está diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, a veces nos sentimos avergonzados de identificarnos como cristianos. A veces nos sentimos intimidados porque por muchas razones y obstáculos sociales y presiones que recibimos. Pero es un privilegio ser hijo de Dios. ¿Por qué soy un hijo de Dios? ¿Porque mi vida ha sido ejemplar desde el primer día que nací? No, por la gracia de Dios. Aquí Pablo está diciendo esto, pero si fuéramos a Hechos 9 o fuéramos al final del libro de los Hechos, veríamos las dos formas en las cuales el hermano Lucas escribió acerca del testimonio del apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No solamente era un hijo de Dios, no solamente era parte de la familia, no solamente era un apóstol. Era mucho más, pero era por la gracia de Dios. Pero vean lo impactante que dice a continuación. Y ahí está la columna vertebral de lo que hoy quiero compartirles, resultado de la carga que Dios ha puesto en mi corazón. Porque dice ese versículo 10, y su gracia, ¿qué cosa, hermanos? Ese es el punto principal. Dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dice la razón. Antes, hay una frase ahí compuesta de dos palabras. ¿Antes qué cosa? Ese es el punto. Antes he trabajado más que todos ellos. Y vuelve a insistir. Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo.
Ahora, hermanos, soy parte de un cuerpo. Soy miembro de una iglesia local. Dios me ha puesto en un lugar específico por su gracia. El asunto es si la gracia de Dios ha sido en vano o no. Ese es el punto principal. ¿De qué manera yo a lo largo de todo este tiempo estoy respondiendo a esa gracia? Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 12, Pablo está diciendo en el versículo 3, dirigiéndose a los hermanos en Roma y reconociendo las capacidades que Dios les dio a ellos, a esa iglesia en particular para servirle. Dios dice: hermanos, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, Pablo está diciendo: hermanos, no se sienta que usted no sirve. Hermano, no se sienta que usted llegó tarde a la repartición de las capacidades para servirle al Señor. Hermano, no piense que Dios no escucha las oraciones que usted le hace. Pero tampoco se sienta que la iglesia sin usted no camina, sino que sepa exactamente lo que Dios a usted le ha dado y el lugar que Dios a usted le ha otorgado dentro de este cuerpo llamado Iglesia Bautista Berea. Y inmediatamente Pablo dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya prediqué de estos versículos la semana pasada y no pienso abundar más en ello. Pero hermanos, en un cuerpo no estamos para competir. Los miembros no compiten. Los miembros cooperan. Igual nosotros. Dios por su gracia nos ha hecho sus hijos, nos ha capacitado para poderle servir, nos ha colocado dentro de una iglesia verdadera y bíblica para que nosotros cumplamos con una función dentro de la iglesia para, número uno, para honrar y glorificar su nombre. Pero también, hermanos, para hacer bendición a la vida de otros. ¿Qué sucede aquí? Pablo, hablando de esto, se encontró, hermanos, con una iglesia, una verdadera iglesia, como lo fue la iglesia de Corinto. Una iglesia que le dio muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo. Porque a pesar de que era una verdadera iglesia, era una iglesia, hermanos, que digamos no había crecido mucho espiritualmente. Una iglesia que más bien se dejaba llevar por sus propios deseos, que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y él escribe 3 capítulos en la primera carta a los Corintios, que están dedicados a un solo tema exclusivamente, y son los dones espirituales. Y empieza esa sección del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, pensaba yo, hermanos,
en el propósito en la cual Pablo abre esta sección en esta carta. Porque la iglesia de Corinto venía cometiendo varios errores. En esa iglesia había división, en esa iglesia había fornicación, en esa iglesia había desorden a la hora de tomar la cena del Señor, pero también había competencia. Y los hermanos presumían, hacían gala de sus dones y le dicen: oiga, hermanos, momento, no estamos para competir. Estamos aquí para cooperar y estamos aquí para todos ser instrumentos en manos de Dios para honrar y glorificar su santo nombre. Y entonces Pablo empieza con la disertación del tema acerca de los dones espirituales. Y les dice: hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y Pablo, cuando llegamos al capítulo 13, habla precisamente, hermanos, de este tema. Muchos agarran el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios para hablar del amor y de los enamorados y que no tiene nada que ver. El tema son los dones espirituales, no es el amor, no es el romanticismo, son los dones espirituales. Y Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, ¿qué cosa? Amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué cosa? Nada soy. Entonces Pablo está diciendo aquí, hermanos, capítulo 12, verso 25, dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, si Pablo está diciendo que nadie tenga más alto concepto de sí, que no haya orgullo, que no haya vanidad, que no haya egoísmo, que no haya competencia, ¿cuál va a ser mi respuesta a la gracia? La humildad. Por eso Pablo está diciendo: miren, yo humanamente hablando soy el más pequeño de todos los apóstoles. Es más, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. O sea, Pablo está diciendo: si soy algo, es gracias a la gracia de Dios. Si he hecho algo, ¿saben qué, hermanos? Es gracias a la gracia de Dios. Es maravilloso, hermanos, cuando uno está consciente de que, si uno está consciente que si algo podemos hacer, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, sino es por la gracia de Dios. Se cumplirán dos cosas: Dios será glorificado y la vida de nuestros hermanos serán bendecidas, pero también las nuestras. Porque servir a Dios no solamente da satisfacción, sino acarrea más bendición sobre nosotros. Regresando a Romanos capítulo 12, pero ahora en los versículos 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez Pablo insiste, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En primer lugar, como trataba de compartirles hace un momento, mi primera respuesta para un servicio que preste dentro de la obra debe ser con humildad.
buscando en todo momento que se honre y glorifique al Señor. Pero en segundo lugar, para que eso pueda ser posible, tenemos que usar las capacidades que Dios nos da. Tenemos que usarlas. Porque el uso o desuso de las capacidades que Dios nos ha dado es una respuesta a la gracia que Dios nos da. ¿Quién nos capacitó? El Señor. ¿Cómo lo hizo? Por su gracia. Ya está la capacidad en cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué manera vamos a responder? Si Dios las capacidades que nos ha dado es para administrarlas, no son nuestras. Pero nosotros, hermanos, somos administradores. Podemos decir de esos dones o de ese don, pero en realidad somos administradores de la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Imagínense que Dios a alguien le da la capacidad de enseñar o predicar y no enseña o no predica. ¿Qué está haciendo ese hermano con la gracia de Dios? ¿Cuál está siendo su respuesta? ¿Negativa? ¿Indiferente? ¿Improductiva? Entonces, Dios, hermanos, ha sido específico en la forma en la cual nos ha capacitado a cada uno de nosotros. El primer don que explicaré las siguientes semanas, si el Señor nos da vida y salud, habla de la profecía. Bueno, el Señor dice, si el de profecía, que se use conforme a la medida de la fe. O si sirves, dice, o si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. O sea, zapatero a tu zapato. Dios nos quiere usar de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Ahora, yo les decía la semana pasada que nada más vi sus ojitos que saltaron cuando les dije, no, este domingo no les voy a hablar de que si usted ya sabe qué capacidad Dios le dio. Porque, como dicen los muchachos, ya vamos tarde. ¿Cuánto tiempo tenemos de militar en los caminos del Señor? Algunos de ustedes ya tienen, afortunadamente, muchos años que los conozco y que hemos caminado juntos. Gracias al Señor. Gracias por esa gracia. Y ahora, hay algo, hermanos. A veces uno usa ciertas herramientas para ayudar a los hermanos, más que a descubrir, a desarrollar sus capacidades. Porque la Escritura del Señor no dejó un manual o una fórmula donde sepamos cuál es nuestro don. Hace unos años, ya varios años, fui atrevido y por ahí les traje un test. No sé si alguno lo recuerde. Como una herramienta externa a la Escritura para identificar el don. Pero la Escritura no dice cómo. Pero hermanos, si realmente queremos crecer, ¿quiere usted crecer espiritualmente, hermanos? ¿De verdad? Bueno. Ustedes me son testigos de que a menudo les digo, hermanos, lean la Biblia todos los días. No lo haga por ritual. Porque lo que nos une con Dios no es una religión, es una ¿qué? Ah, ya se lo sabe. No nos une la religión, nos une la relación. Y ahí estoy yo, duro y dale, hermanos, lea la Biblia. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, léala de manera metódica y sistemática, lea de 3 a 4 capítulos diarios y al final del año va a terminar con los últimos capítulos de Apocalipsis.
Sencillo, fácil, rápido. Ahí estoy. Les digo, hermanos, oren. No permita usted que pase un día sin que usted esté en comunión con Dios a través de la oración. ¿Se los digo o no se los digo? Eso es bueno, pero falta una cosa para que realmente, porque los cristianos también nos frustramos. Los pastores a veces también nos frustramos. Decimos, esta gente que no quiere caminar, esta gente que es floja, esta gente que es dura, esta gente que es apática. Y la gente dice, ¿y este pastor? Pero falta una cosa, hermanos, para que realmente, porque a veces podemos estar leyendo y podemos estar orando y frustrándonos porque no sentimos que crezcamos. Falta algo, hermanos. Usar las capacidades que Dios nos da. Eso es lo que nos falta. Ahora, yo les puedo dar un consejo, una recomendación. Porque, insisto, la Biblia no dice cómo. Pero ¿cómo creen? Por mencionar un ejemplo, que el hermano Josué dirige un culto como hoy lo dirigió. ¿Cómo creen? Hermanos, no recuerdo la historia del hermano Josué. Lo conocí muy niño. Era un adolescente, lo conocí en intermedios, cuando él estaba en intermedios. Pero aquí hubo un pastor hace muchos años que nos empezó a dar a todos la oportunidad de tomar un lugar en la dirección de los cultos. Y el hermano David lo debe recordar muy bien. Pero no nos crea que nos daban un culto completo, dirige el culto completo, no. Nos decía, a ver, hermano David, hoy el miércoles, no domingo, el miércoles que viene vas a dirigir un himno. ¡Ay, Señor! Y al siguiente miércoles tú, y al siguiente miércoles tú, y pasó el tiempo y ya nos dio un culto completo de miércoles o domingo por la tarde. Algunos, de acuerdo a la capacidad que Dios da, pasamos por todo ese proceso. Porque uno va sintiendo, hermanos. Pero la capacidad se desarrolla. Hoy yo veo al hermano Salomón y al hermano Enrique, ahí están raca, cada domingo tocando la guitarra. Y el hermano Salomón, no tenga más alto concepto de sí, hermano, pero el hermano Salomón cada vez toca mejor la guitarra, ¿lo han escuchado? Pero yo recuerdo aquellos años, sábados en la tarde, que venía a la casa del hermano Víctor, ¿verdad?, a tomar clases. Ahí venía el hermano Salomón con su guitarrita. Ahora ya tiene una guitarra fina. Gracias al Señor que ha provisto. Con esa guitarra, una guitarrita ya abandonada, nadie la quería, el hermano Salomón la agarró y empezó. Creo que hasta compraron las cuerdas ustedes. Ahí empezó el hermano Enrique, raca. Y ahora me sorprende. Ya canta preludios el hombre, canta especiales y agarra su guitarra. Y Enrique ahí viene atrás de él, ¿verdad? Porque no se quiere quedar atrás. Pero ¿qué pasó, hermanos? Hubo un proceso de desarrollo de la habilidad. Lo mismo pasó con los directores. Y ahorita vino la peste esta que nos está azotando, pero todos los chiquillos que están empezando a dirigir, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Desde temprana edad permitirles que entren en ese proceso para que ellos no lleguen a viejo como nosotros, todos entumidos, tullidos, llenos de nervios, de temores, sino de que realmente ellos puedan responder a la gracia de Dios sirviéndole, hermanos. Por cierto, mandamos un mensaje a nuestros niños y a nuestros jóvenes que los extrañamos.
Y a sus papás también. ¿Ustedes creen que yo prediqué al principio tan bien como predico hoy? Ah, no es cierto. También, hermano, se pasa por un proceso. La primera vez que prediqué 5 minutos. Ya no tuve más que decir. Prediqué sobre Mateo 28 del 18 al 20, la gran comisión. Estaba el pastor presente, imagínense ustedes los nervios, el terror de que todos estén viendo y oyendo. Hermanos, hay un proceso que seguir. A lo mejor Dios ha puesto una carga en usted. ¿Cuál? No lo sé, pero usted sí lo sabe. Vamos a intentarlo. Porque lo que ocurre es que Dios pone una carga en nuestro corazón. Y usted empieza a entrar a ese proceso del desarrollo de esa habilidad, de ir creciendo, ir dominando la tarea. Pero también Dios usa la vida de su iglesia para confirmar que ese es exactamente el don, la capacidad que Dios le dio a usted. Pero si nosotros no estamos dispuestos a probarnos para comprobar cuál es la capacidad que Dios nos dio, créanme que nunca podremos nosotros responder a la gracia de Dios correctamente. ¿Cómo? Usando esos dones. Porque la capacidad que Dios le dio a usted hace falta aquí, en esta iglesia donde Dios le ha traído para bendecir la vida de otros, así como ha bendecido la vida de usted con esa capacidad. Ahora, si hemos comprendido esto, hermanos, vean lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo número 10, dice, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según qué cosa, el don que ha recibido. Nada es nuestro. Todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno. Ahí está otra vez. Cada verdadero hijo de Dios tiene capacidad para servir. ¿Quién la dio? Dios. ¿Cómo la dio? Por su gracia. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dice Pedro. Ministrelo ¿a quiénes? A los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores. ¿Quién es un administrador? ¿El dueño? No, solo administra. Como buenos administradores. ¿Por cierto de qué? De la gracia de Dios. Ese es el asunto. ¿De qué manera lo vamos a usar? Dice Pedro, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno sirve, si alguno ministra, que es servir, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace varios meses, ahí en Facebook pueden encontrar ustedes el estudio que di de los dones espirituales. Pero no hay mucho donde buscar. O hemos sido capacitados para hablar, o hemos sido capacitados para ministrar, para servir. Dos posibilidades nada más, entre 7 dones posibles. Pero el Señor dice, si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que solo Dios sea glorificado. Hermanos, voy a decir esto para concluir, pero no lo voy a decir como una amenaza. A veces los predicadores sonamos muy amenazantes y ya las congregaciones luego se acostumbran a los estilos de los predicadores. Dicen, ay, viene otra vez con sus amenazas, sus regaños. Nos volvemos como los niños cuando les dan a cada rato. Les pegan. Los niños se terminan acostumbrando a que les peguen y dicen, me va a pegar, pero desde hace un momento, hermanos, somos administradores. Como administradores, un día tendremos que rendir cuentas. No quiero espantar. No quiero ser un predicador del evangelio del terror. Pero un día tendremos que dar cuenta. ¿De qué vamos a dar cuenta? De la capacidad que Dios le dio para servirle. Hay aquella parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Aquel nada más recibió uno y tuvo miedo. Porque el Señor es severo. A veces puede ser que nos ocurra eso. Pero lo que sí es una verdad es que un día vamos a dar cuenta, hermanos. ¿De qué? De lo que somos y de lo que tenemos. Y yo sé que si algo hace falta en la iglesia de nuestros días, y hablo de la verdadera iglesia, es temor a Dios. Porque así como pecamos con una facilidad de manera deliberada en muchas formas, por falta de temor a Dios, por eso hoy la iglesia del Señor, hermanos, hay poco compromiso, hay poco interés para descubrir la capacidad que Dios nos ha dado. Y que si hago algo, esté yo haciendo algo en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y que además lo que hago sirva para la honra y gloria de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes a que ya no deje pasar más el tiempo, sino que se dé la oportunidad de descubrir qué capacidades Dios le dio. ¿Cómo? Ya se los dije, prueba y error. Lo platicamos. Yo estoy aquí para ayudarlo. No estoy aquí para regañarlo. Estoy para ayudarlo, para animarlo, para refrescarle a usted la enseñanza de que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dios quiere usar la vida de usted. Dentro de la iglesia, sí, pero también fuera de ella. La pregunta que usted se tiene que responder, hermanos, es: ¿usted quiere que su vida sea utilizada por Dios? ¿Usted qué dice? Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a despedirnos en oración, vamos a despedir también la transmisión y que el Señor siga estando con cada uno de nosotros. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos,
En esta tarde, nuestro buen Señor, queremos decirte gracias nuevamente. Gracias, Señor, por habernos permitido estar este día en tu casa de oración, por habernos permitido hacer todo lo que hemos entregado. Y lo hemos hecho, Señor, con la intención de honrar y glorificar tu nombre. Lo hemos hecho con la intención de entregarte una ofrenda, con la intención de agradarte en todo momento, Señor, y que esta ofrenda pueda subir hasta tu presencia como una ofrenda de olor fragante. Y esperando que nuestra respuesta a toda esta gracia que tú has derramado hoy sobre nosotros sea una respuesta correcta, Señor, delante de ti. Gracias por lo que has hecho de nosotros, por lo que somos, por lo que tenemos, pero también, Padre, hoy queremos suplicarte que nos ayudes en nuestras debilidades. No queremos ser nosotros los que coartemos nuestro crecimiento, sino por el contrario, Señor. Que tú nos des la dirección, la fortaleza, el denuedo necesario para seguir adelante y crecer y ser un instrumento en tus manos y ser de bendición para la vida de nuestros hermanos, Señor. Y más allá de lo que es la vida de esta familia en Cristo. Así que, Padre, aquí estamos nuevamente delante de ti. Yo sé que si nos has traído a esta porción de tu palabra es porque nos estás extendiendo una oportunidad más para que cada uno de nosotros tome el lugar que le corresponde dentro de tu obra. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo temor, toda inseguridad, todo nerviosismo, que quites de nosotros, Señor, todo conflicto, toda aquella cosa, Señor, que en nuestros interiores nos estén estorbando para que el propósito que tú has designado para la vida de nosotros se vea impedido en su cumplimiento, Señor. Así que nos ponemos todos en tus manos, te damos gracias. En lo personal, te agradezco por la vida de todos los que esta mañana se han dado cita en este lugar. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos y amigos que han seguido la transmisión de este mensaje. Esperando, Señor, que cada vida de los presentes siga siendo bendecida por ti, Señor. No solamente oramos por los que están presentes, sino por sus familias, Señor. Oramos también por sus iglesias, porque hay hermanos de otras congregaciones. Que los sigas bendiciendo, Padre. Estamos siendo puestos a prueba, pero si nosotros nos mantenemos con nuestra mirada fija en Cristo, saldremos victoriosos, Señor. Ya sea que la prueba, la presión a la cual estamos siendo sometidos, sea en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo moral, tú nos sacarás adelante, Señor. Gracias también te damos esta mañana por nuestras visitas, Señor. Gracias por la vida de Abel, que hoy nos ha acompañado. Gracias porque lo has traído aquí. Síguelo bendiciendo, Señor, y ojalá que sea la primera de muchas ocasiones más. Gracias también por la familia de nuestra hermana Anaí. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a su esposo, conocer a su mamá. Gracias por la vida de ellos, Señor. Esperamos de alguna manera también para ellos ser una bendición, Señor, de alguna forma, Padre. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Gracias por la vida de Osville. Gracias por la vida de Eric y su hermana que hoy están aquí. Los ponemos también a ellos tres en tus manos. Abre sus corazones, Señor, para que ellos también un día puedan genuinamente llegar a conocerte, Señor. Y por supuesto, a sus respectivas familias de los que hoy nos están acompañando. Oramos por los enfermos, oramos por parte de esta iglesia, Señor, que hoy nos encuentra aquí en tu casa,
que por razones que ya todos conocemos han optado por mantenerse distantes, Señor. Los seguimos teniendo a cada uno de ellos presentes en nuestras oraciones. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares, a donde nos dirijamos, y que tu Santo Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros, aún de noche, como dice tu palabra, que nos siga enseñando, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, no dejemos de orar unos por otros y de saludarnos.